Pues sin lugar a dudas, para Zelensky, el presidente ucraniano, esta guerra en contra de Rusia es uno de los más grandes negocios de su vida y de la historia incluso de la humanidad. O sea, es verdaderamente insólito cuánto dinero le han mandado a Zelensky de todos los países súper desarrollados, como Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y otros más, para, bueno, pues enfrentarse a los rusos de una manera, por cierto, muy poco eficaz, porque de una otra manera Rusia pues ya le ha quitado un quinto de su territorio a Ucrania, ha destruido ya hasta un 40% de instalaciones eléctricas y quién sabe cuántas más instalaciones militares de comunicaciones y de otro tipo de energía, ¿no? O sea, no han sido tampoco muy eficaces los ucranianos, porque también lo que han hecho los ucranianos en contra de Rusia, de la manera, o sea, lo más mediático ha sido atacar un puente en Crimea, y bueno, que al final en 12 horas quedó volver a operación. Pero de ahí en fuera, salvo, bueno, alguno que otro escarceo, no ha habido más. Pero aún así lo que sí se ha gastado son miles de millones de dólares. O cientos de miles de millones de dólares, y quién sabe dónde ha parado ese dinero. Pero ahora, de todos modos, ya llegó el presupuesto de Zelensky, la exigencia que le pide Estados Unidos para el próximo año, ¿no? Está pidiendo para 2023 que solo Estados Unidos, le envíe 55,000 millones de dólares en apoyo militar a Ucrania. Una cifra monstruosa. Solo para pasar la más reciente este año fue un apoyo de 40,000 millones de dólares, que fue muy polémico, que aprobó la Cámara, el Congreso de Estados Unidos, pero ahora pide más dinero, 55,000 millones de dólares, ¿no? Una cifra que realmente es astronómica, que obviamente también es dinero que van a pagar los estadounidenses, pues en un monstruoso déficit que se está acumulando y que reditúa ahorita en la inflación, se está pagando así, con precios muy altos para Estados Unidos, y además únicamente para enriquecer a los militares ucranianos, en particular al Zelensky. Y entre ellos incluso Estados Unidos ya se ha molestado con Ucrania, porque pues también la forma de pedir de Zelensky ha sido sumamente grosera, ¿no? Y bueno, no agradecida, porque estas exigencias son realmente como si Zelensky demandara, ¿no? Como si fuera la esposa tóxica, si exige esto, o si no, casi pues firmaría la tregua con Rusia, algo que tampoco quieren los Estados Unidos ni la OTAN, ¿no? O sea, pero bueno, aún así le reclaman los estadounidenses que ya Zelensky tampoco debe comportarse de esta manera. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Zelensky no se detiene y necesita una cosa además de armas. Y sí, es dinero. Y la necesidad de financiación externa de Ucrania para el próximo año reducen o consideran que sería de 55,000 millones de dólares. Esto lo reveló el primer ministro de este país, Denis Esmygal, durante la segunda mesa ministerial organizada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Explicó que Kiev necesita 3.500 millones de dólares por mes para compensar el déficit del presupuesto estimado para este 2023 y otros 17,000 millones para reconstruir su infraestructura crítica. Paralelamente, Esmygal agradeció obviamente las sanciones de Occidente que han impuesto a Rusia, las cuales afirmó suponen un importante golpe a la economía de este país euroasiático, al mismo tiempo que instó a intensificar estas medidas punitivas en un futuro para que así logren vencer a Rusia. Más sanciones contra Rusia y más ayuda para Ucrania. Así es como el mundo debe responder a cada acto terrorista ruso. Obviamente no dice nada del acto terrorista que cometió Ucrania contra el puente de Crimea, pero eso es muy aparte. Ellos sí pueden destruir y realizar actos terroristas, pero los únicos que se deben de sancionar son los rusos, obviamente. El primer ministro se defendió diciendo que Rusia está pagando un precio demasiado bajo por sus acciones en territorio ucraniano. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, se prevé que la economía rusa se contraiga un 4.5% este año, mientras que The Economist acaba de anunciar que la economía europea
la de todos los miembros de la Unión Europea, en este momento está a punto de caer en recesión, mientras que la economía rusa, por el otro lado, está a punto de salir de esta. Entonces, ahí es cuando las cosas no cuadran. Los aliados, obviamente, de Estados Unidos dicen, sí, Rusia está a punto de caer, su economía va a colapsar, y por otro lado, los verdaderos analistas, los que están pendientes de los mercados mundiales, están diciendo, no señores, Rusia es el que va a salir, Rusia es el que tiene en este poder, en este momento, el poder y la fuerza para acabar con toda esta guerra contra Ucrania. Y por otro lado, es la Unión Europea la que se está cayendo a pedazos por seguir apoyando a Ucrania, pero obviamente esto no lo dirán los medios occidentales. Por otro lado, y en este mismo concepto, este funcionario pidió que faciliten la confiscación de los activos rusos congelados, que se tratan de cientos de miles de millones de dólares que deberían poder gastarse en la restauración de lo destruido por las tropas rusas en lo que es Ucrania. Durante el inicio de este conflicto con Rusia, los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, Volodymyr Zelensky y Biden respectivamente, se han mantenido en conversaciones constantes. Sin embargo, el intercambio no siempre ha sido muy terso, muy agradable. Se acaba de revelar, de acuerdo con un exfuncionario de la Casa Blanca, que Biden advirtió a su par ucraniano que le sería difícil hasta cierto punto solicitar más y más dinero al Congreso para apoyar a este país europeo si Zelensky se mostraba malagradecido y reiteraba el discurso de que la ayuda económica no era suficiente, porque lo que ha hecho Zelensky en los últimos días es eso, pedir más dinero, más armas y decir que lo que le dan no es suficiente para acabar con Rusia, lo cual hasta el día de hoy es mucho lo que le debe a la Unión Europea y a Estados Unidos principalmente. De acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense, desde el inicio de este conflicto, en febrero, Estados Unidos ha aportado 16.200 millones de dólares en apoyo a Ucrania. Sin embargo, al inicio, Zelensky dijo públicamente en repetidas ocasiones que era necesario que Estados Unidos y los países occidentales hicieran más por apoyar a Kiev, como enviar más armas e imponer más sanciones más severas contra Rusia. También debemos recordar que en uno de sus últimos discursos vimos que Zelensky pedía a lo que es Estados Unidos y los aliados de la OTAN que realizaran un ataque preventivo nuclear contra Rusia para ya de una vez detener lo que es esta guerra, sobre todo después de que los ciudadanos votaran por unirse como tal a Rusia oficialmente. No le gustó los resultados de los referéndums y obviamente dijo, vamos, de una vez acaben con Rusia. Obviamente, más tarde, la oficina de esta presidencia dijo no se trataba de impulsar un ataque nuclear, fue error del traductor, lo único que queríamos era que nos apoyen más con armas y municiones porque pues nos están atacando, cosa que no ocurría en ese momento. Pero, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Muchos no les gustó estas acciones de Zelensky de decir, bueno, ¿y por qué este hombre está promoviendo una guerra nuclear? La mayoría ya no le hacía mucho caso y pues realizaron varias manifestaciones para dejar de apoyar a Ucrania. Mientras tanto, en Estados Unidos, Biden ha empleado horas de conversaciones en los últimos meses para sumar a líderes extranjeros y aparte de conversaciones también alguna que otra amenaza para que se unan a la condena occidental contra Rusia. Entre ellos destaca el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien, pues estos dos no están muy de acuerdo con Biden y definitivamente lo han dejado de lado. Uno, India, porque ha realizado muchos negocios, en este momento está realizando negocios con Rusia muy buenos, y por el otro, Sudáfrica, porque dice este mandatario que Estados Unidos nunca los apoyó realmente, al contrario, al limitar todo lo que llegaba a este país, obviamente eran pobres y necesitaban la ayuda de Estados Unidos o de quien les tendiera la mano. Todo lo contrario con Rusia,
que poco a poco había empezado a invertir en este país para que obviamente también su economía creciera y sobre todo porque Sudáfrica es uno de los países miembros del BRICS. Obviamente no iban a dejar que este país se cayera a pedazos por culpa de Estados Unidos. Además de tratar de sumar a más países a su posición contra Rusia, pues una de las tareas centrales de la gestión de Biden ha sido mantener unida la coalición occidental opositora a Moscú en unos momentos en que factores como el invierno comprometen la entrega europea a la estrategia, mientras que a nivel interno el Partido Republicano, el que es opositor a Biden, cuestiona que esté siendo efectivo el envío multimillonario de ayuda a Ucrania. No obstante, los esfuerzos diplomáticos de Biden se muestran con sus reservas para seguir enviando miles de millones de dólares de apoyo, además de que las elecciones legislativas de este 8 de noviembre podrían hasta cierto punto fortalecer la posición en el Congreso del Partido Republicano y traer consigo fisuras a la postura actual de la Casa Blanca, porque finalmente, sí, como en todo gobierno con este tipo de congresos, pues si no tienen el apoyo de la Cámara, no aprueban ciertas legislaturas o mandamientos, o lo que hace Biden, que envía propuestas para seguir mandando dinero a Ucrania, pues en este caso ya no podrá contar con todos los recursos. Debemos recordar la bolsa de 40,000 millones de dólares que aprobó el Congreso en su momento para enviar a Ucrania, que al día de hoy no se sabe si ya se envió, si se ha enviado la mitad, la cuarta parte, nada. Pero de que están aprobados esos 40,000 millones de dólares, lo están. Porque el Partido Demócrata tiene una buena cantidad de legisladores. Es por ello que logró aprobarlo finalmente Biden. Mientras tanto, el Centro del Pensamiento Pew Research reveló en una encuesta que el 32% de los estadounidenses considera que su país está ofreciendo demasiada ayuda al conflicto ucraniano, una cifra que estaba en el 9% tan solo en el mes de marzo, al inicio de esta confrontación, además de que el 38% está muy preocupado por una derrota de Ucrania, cuando el índice era del 55% en mayo. Cada vez más se están dando cuenta las personas que obviamente la victoria de Rusia se está acercando, y quien sería un gran perdedor en este caso sería Estados Unidos por haber apoyado precisamente a quien no ganó. Entonces, vamos a ver realmente cuál será la actitud de Biden, sobre todo en este momento que esta guerra se está intensificando. Vimos el ataque terrorista en Crimea, vimos ahora la respuesta de Rusia para con Ucrania, entonces las cosas se están poniendo más intensas y obviamente Estados Unidos, junto con la OTAN y los miembros del G7 que realizaron una reunión hace poco tiempo, entonces ellos van a intentar apoyar a Ucrania. Ucrania se está viendo beneficiado por todo el dinero, por todas las armas, pero finalmente solo es un títere, porque cuando ya le deje de servir a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea, pero principalmente a Biden, entonces se terminará esta guerra, con el único perdedor que será precisamente todos los ciudadanos de Ucrania, que apoyaron a Zelensky, que celebraron cuando fue el atentado del puente de Crimea. Todo esto tendrá repercusiones muy grandes y principalmente en la economía de este país, porque todo este dinero que les está enviando Biden no es gratis, no es regalado, y parece que no se lo ha dicho a sus ciudadanos, porque mientras más dinero les envían, más le deben a Estados Unidos, y falta ver cómo podrán pagarle a Estados Unidos toda esta enorme ayuda que les enviaron. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.